tal? Bienvenidos a un programa más de Spoiler del Futuro, Profesiones y Oficios. Hoy tenemos una invitada muy especial para Mayrani y para mí. En este caso se trata de Carolina, licenciada en lenguas, directora de su propia escuela y una apasionada por enseñar idiomas. Además de que enseña esos idiomas que son base hoy en día, el español, el francés, el inglés. Lo interesante es que le enseña a extranjeros que vienen a nuestro país o que todavía no llegan a nuestro país el idioma español. ¿Qué te hizo elegir la licenciatura en lenguas? Me hizo elegir carrera el querer conocer otras culturas, no nada más una, y a las personas, a la gente. O sea, yo soy muy apasionada de la cuestión cultural, de la bagaje cultural. Es algo que simplemente nos identifica por nuestra comida, nuestra manera de vestir, nuestras ideologías, hablando religiosas, políticas, etc. Entonces, para mí era muy interesante desde niña ver esta situación de que pues aquí sonaban las palabras de una manera y en otros países de otra. Entonces empezó la cosquillita de, pero ¿por qué allá es así y aquí es asado? Pero la cultura iba conectando. Ya después empecé a ver de, oye, pero existe esta cosa que es la Torre Eiffel. Oye, está el Big Ben. ¿Y qué es eso? ¿No? Y empiezas a querer, entra la cosquilla de, quiero viajar. Entonces, por ende, si quiero viajar, pues los escenarios plantaban en mi cabeza cosas como, ajá, pero pues no hablas igual que ellos, entonces ¿qué va a pasar? ¿Cómo te vas a comunicar, no? Entonces desde ahí empezó esta cosquillita y ya encontré la carrera como tal, cuando vi toda la cuestión del marco teórico, de qué iba a aprender, acabé enamorada. Siempre me gustó leer. Nos juntábamos en familia o con los amigos de mis padres. Les decían siempre a mis papás, yo escuchaba y me decían, es que ustedes parece que no tienen niña. Ustedes le dan un libro a Caro y Caro está rayando, no silencio. Sí, a mí me estaba reía. Era rara. Pero era rara y de hecho ese es mi apodo en la familia. No nos ha dicho su edad, pero en sus tiempos todavía no había smartphone, no había internet. Entonces, con lo que jugaba era con libros. ¿Identificas que quieres hablar otro idioma? ¿Te atrae dentro de la lectura? A lo mejor hubo otra influencia que pudo haber sido la música, escuchabas a algún artista que cantaba en inglés, pudo haber sido algo que te llamara la atención, una película, el teatro, la música, de que te llamara la atención el idioma inglés. Sí, o sea, realmente mi primer contacto con el idioma inglés fue, mi mamá me regaló un CD de las Spice Girls, una banda de chicas británicas. Yo sin saber quién era, ahí es donde empieza a despertar mi lógica de, oye, pues es que estaría padre, ¿no? Y pues son Ok. ¿no? Y están hablando diferente, entonces, qué padre, ¿no? Ahí empezó como eso. Pero sin tanta formalidad, vaya, mi lógica era, ay, qué padre, y está padre que se escuche diferente. Por alguna razón no se me hizo difícil estar copiando el acento, sí, guachaguacheando, pero vaya, copiando la pronunciación, porque obviamente yo me aventaba en CD diario 3 vueltas, o sea, yo era uno que fastidiaba a mi mamá, mi papá, mis hermanos. En ese entonces los CDs, las cajas traían los lyrics, el librito con todas las letras, entonces para mí era muy fácil estar escuchando y repitiendo, entonces no es que supiera cómo se pronunciaba, sino que yo escuchaba cómo lo decían en la canción y lo leía. Y en ese año llegan las Navidades y yo estaba muy feliz porque a mí me había tocado de Santa Claus un CD, un CD player. Entonces no, pues yo estaba soñando. Entonces yo traía mi CD y andaba a ver que según yo cante y un hermano de mi mamá me dijo, estás guachaguacheando. Yo, Ok. ¿cómo? Ni siquiera sabes qué dice escuincla, o sea, nada más estás guachaguacheando. Y yo, me dio coraje. O sea, a esa edad yo sentí feo. Yo dije, ¿cómo que no sé lo que estoy diciendo? Literalmente le pedí a mi padre, quiero un diccionario de inglés. Ok. ¿Por qué? Porque quiero un diccionario. Tu primer idioma o tu primer acercamiento es con el inglés. Con el inglés. Okay. Entonces agarré el librito de canciones, agarré una libreta de la escuela y empecé con mi diccionario con la luz Pocket de la escuela. Palabra por palabra. Evidentemente todas las traducciones eran literales. Sí. O sea, no había una coherencia.
yo sola. Estamos hablando de que tú ya identificabas tu gusto por un idioma que no era tu lengua de mayoría materna, en este caso el español. Tú identificas que es en inglés. Pero ya llega el momento en que te dicen, Caro, pues ya se está acabando el tiempo y dinos qué vas a estudiar, qué quieres estudiar, pero... Es que conforme a eso empezó a crecer obviamente de una manera muy autodidacta mía. O sea, ya de solo CD ya pasamos a otro cantante. Mi papá escuchaba muchísimo música en inglés. Entonces yo buscaba las canciones que él escuchaba y es que quién canta ahí, dónde es, y buscaba la manera de encontrar el libro. Para ese entonces no teníamos internet, realmente, no era como googlear una letra y ya saber qué era, ¿no? Entonces yo le decía a mi papá, no, compra lo que tengan los libritos, yo quiero los libritos. Entonces de ahí empezaba. Y de ahí nos brincamos a los DVDs, o sea, y mi papá me cobraba las videocaseteras y los aparatos de DVD que le eché a perder, porque era regresar y una película llegaba a un punto en el que la veía primero con subtítulos, o todos los CD, ¿no? Que te podías cambiar. Lo veía con subtítulos en español, entendía qué decía en español y después la seguía viendo hasta que llegaba un punto ya lo podía pasar en inglés y recordaba yo lo que decía la transcripción en español porque estaba en inglés, entonces veía los subtítulos en inglés, escuchaba en inglés y luego quitaba los subtítulos y cerraba los ojos en las escenas y decía, está diciendo esto y esto y esto y esto y está pasando esto y esto. Cuando menos me di cuenta, yo ya traía un vocabulario. Pero a ver, ¿cómo llegaste? ¿Cómo llegas a ser licenciada en lengua? Pues es que empecé ya a la hora de empezar a buscar carrera, yo tenía ya muy claro que lo que fuera a estudiar tenía que tener la relevancia en los libros. Okay. Es más, no sabía cómo se llamaba la licenciatura, no sabía nada, pero algo sí sabía, no quería ser maestra de inglés. Ok. O sea, fue como buscar y buscar y buscar y buscar y buscar hasta que encontré en la Universidad Autónoma del Estado de México, de donde soy egresada, la licenciatura, en la cual compartía justamente eso. Podías tener la licenciatura en lenguas, pero no solo te ibas a hacer ruso. Okay. Existía la traducción. Cuando yo busco qué es el traducir interpretar, no, claro, porque yo ya lo hacía de niña, entonces yo decía, claro, es esto. Así. Fíjate que hoy en las redes sociales te dejan ver específicamente YouTube. Tuve la oportunidad de ver una conferencia del creador de Duolingo. El creador de Duolingo es de Guatemala. Y su principal interés en crear esta aplicación se ve reflejado en la traducción. O sea, cuando todo el mundo cree que estudiar idiomas no pudiese ser algo atractivo en comparación a ser un médico, ser un abogado u otras carreras en las que creemos que hay mucho recurso, esta persona, este creador de esta aplicación, te deja ver que la educación tiene una rama muy importante de negocio en la traducción, precisamente porque, por ejemplo, hay empresas como los noticieros, grandes cadenas, que pagan porque se les haga la traducción a determinados idiomas, a determinados dialectos para hacerlos llegar a una población selecta. Entonces, la traducción hoy en día, y aunque no lo crean, la traducción es lo que mantiene a la aplicación de Duolingo. Gracias a eso, esa aplicación sobrevive y va creciendo. Y ahora que eres maestra, lo que no querías hacer, al principio no lo querías. Hoy sé que vives de ello y amas enseñar y es muy buena enseñando. ¿Qué te marca, qué proyecto te marca para hoy llegar y ser un excelente maestro? Gracias. Cuando estaba haciendo el servicio en la carrera, la verdad es que era muy difícil encontrar algo para la traducción, o sea, que permiso para hacer traducción o interpretación. Entonces, pues la verdad es que era como, chicos, tenés que decidir, ¿no? O sea, se traducción, yo ya decidí para qué área iba y nos dicen, chicos, la verdad es que se les va a aceptar que traigan su servicio social. Okay. Si es en una escuela. Aunque ya tú sepas si sea traducción, no puedes hacer en una escuela dando clases porque está un poco complicado, pues o tienes un buen contacto o una cosa así. Entonces una de mis tías me dice, ven a dar clases conmigo y yo te libero el servicio. O sea, cumple las horas que te están dando y así. Y yo no puedo dar clase. Yo te digo, o sea,
no sé dar la clase porque nunca lo había hecho, pero todo el tronco común de la carrera, pues te guste o no te guste, tienes que llevar Pedagogía. la pedagogía para tener las bases de docencia y las bases de interpretación y traducción, y ahí tú eliges. Ayer en Quito se me hace que se paga una, ¿no? Okay. Entonces, pues eso, ya que yo tuve esa oportunidad, fue como, pues sí, ya sé hacer, estructurar una clase, lo único que no sé hacer es que estar en un grupo, porque nunca lo he hecho. Okay. Y cuando yo empecé a ver que el llevarle a mis alumnos juegos y que yo podía bien, mal, en ese momento yo no sabía si lo hacía bien o lo hacía mal, llevarles a alguien algo de lo poquito mucho que sabía con respecto al idioma y que veía que empezaban a hacer sus pininos de producir. Hubo alumnos que ganaron concursos a nivel estatal en inglés, siendo yo la profesora, saqué a 2 generaciones de esa telesecundaria de reconocimientos en inglés. Okay. Entonces ahí fue cuando dije, oh, vaya cosa. Okay. Y de repente fue en decir, oye, es que si estructuro esta clase y les llevo eso, o sea, me empecé a involucrar mucho en ver el proceso de aprendizaje. Ok. Ahora, ¿qué materias recuerdas que se llevan dentro de la licenciatura? Luego, todo está de acuerdo, pero digo, dime algunas que digas, estas se me hacen importantes o se van a encontrar con ellas. Pues números, evidentemente, no es como que te van a poner a contar, Okay. hacer divisiones o fracciones. Te van a enseñar con Pero- cosas, 1, 2, 3. Pero evidentemente tienes que saber de los números al idioma al que vas. El amor apache que yo creo que todos los licenciados en lenguas tenemos es la morfosintaxis de morfosintaxis ¿Qué es del eso? español. Es lo que cuando tú tienes una oración que te digan esto es un sujeto, un verbo, y en el predicado encuentras los conectores, una conjunción, un adverbio, un adjetivo. Pero a ver, eso es esa materia. Una que digas, uy, qué belleza puede ser llevar esta materia y que te la vas a encontrar. Si vas para el énfasis que yo me fui, que es interpretación y traducción, doblaje y subtitulación. Ay, a ver, cuéntanos cómo es eso. Tiene que ver mucho los profesores. Yo, gracias a Dios, tuve maestros a los cuales ahora puedo llamar colegas y ellos me llaman colegas. Es el doblaje que podemos ver siempre en las traducciones de cuando Sí, en las películas. un presidente está Sí, hablando. empiezan a una cabina y obviamente los humanos así como sin... Eso es de lo divertido. Claro, esa es de las materias que más disfruté y que más padre fue porque el maestro que me lo impartió, Ok. ese es el sensei. Ok. Pero específicamente el maestro que me dio doblaje duración, de él tengo mucho como profesor. Ok. Él era un maestro extremadamente cool, pero en esa parte cool era como, no soy barco, mijita, entonces tienes que entender que si quieres pasar, no te voy a dejar que escribas mal, sin un punto, sin una coma. ¿Cómo se llama el profesor? René Díaz González. René, puede usted estar muy, pero muy orgulloso de cada. Oye, ¿tienes más difícil los niños pequeños? Los adultos. Los adolescentes, los adultos. Soy el ejemplo de ¿Verdad? Entonces, ¿por qué los adultos son los ejemplos? Los niños te drenan energía. No puedo describir la palabra drenan energía, pero de la misma manera te diviertes demasiado. Tu clase es muy divertida teniendo niños. Ok. Porque aprenden muy rápido. Te pueden estar poniendo atención a la siguiente clase, les preguntas y te dicen lo que estaban escuchando, que lo estuvieran poniendo atención. ¿Por qué? No sé, tenemos esa magia cuando somos niños. ¿Y con el adulto que te Y con el adulto a veces ya te expliqué 8 veces y me sigues haciendo lo mismo. Es como, no, es que ¿qué hago? O sea, no es mal rollo, pero es que es como, tendrías que tener un poco más la capacidad de retención. Pero también aquí yo ya como empresaria, hablando de la escuela, digo, pues es que pues no tienen el 24/7 el chip en inglés. Obviamente ya quienes son papás, que tienen trabajo, pues obviamente la cabeza está llena de otra información muchísimo más relevante que aprender el idioma en este momento. Okay. Entonces, si hablamos de facilidad, claro, una clase con un niño o un adolescente es muchísimo más llevadera porque su rutina de ellos es aprender.
Okay. Están en ese proceso de aprender y absorber información totalmente. Y los adultos es como, sí, aguántame, sí te estoy entendiendo, pero ¿qué crees? Me tengo que ir ya porque estoy, maestra no puede hacer la tarea porque, o sea, es un proceso diferente. Es más lento, no es que no se pueda como adulto. Okay. Para nada lo digo así, pero sí es más lento a lo que un adolescente o un niño puede hacer. Entonces, no es posible, pero sí es más tardío un adulto y muchísimo más divertido un niño. O sea, siento que porque todavía se sigue desarrollando su cerebro y si les enseñas de la forma en que a los niños les gusta como ella lo hace, que es con juegos, que dinámicas, que no sé qué, que pintar y se la da, obviamente su cerebro lo capta más rápido y lo hacen parte de su vida. Y ya cuando van por la calle y ven un árbol, it's a tree, entonces lo relacionan. Que ahorita se volvería para ti como un placer, un deber. Pero ya cuando, en mi caso como adulto, y estamos hablando de 3 generaciones diferentes, Sí. aquí ya se entiende, como tú lo dices, como una obligación. Entonces ahí se vuelve un poquito más complicado con lo que dice Caro, ¿no? Y que con la experiencia de Caro. Pero oye, a ver, Pinos, en la carrera en la licenciatura de lenguas debe de haber un mito. Dime qué mito hay, que digas, existe esto en la carrera de la licenciatura, que no es cierto y se rompería de tal forma. ¿Qué tal sobre Ok. Sí, es una carrera que todos dicen el arte, idiomas, te vas a morir de hambre. Me causa curiosidad de justo que hablamos de la tecnología y todo eso hoy en día. ¿Cómo tú dirías, sabes qué, la IA no me va a reemplazar por esta situación? Porque muchas veces podemos decir, usamos el traductor, pero ¿qué aspectos tú dices en esta situación me va a reemplazar? No hay forma. Que es un temor que se tiene. O sea, yo lo tuve, cuando empezó a salir empecé a ver lo que hacía la IA con respecto a mi chamba, o sea, mi profesión, que tanta madre me va ese trabajo. Pero la realidad es que nunca va a haber algo que reemplace a un profesor. Nunca. O sea, simplemente no lo ve, perdón. O sea, si más personas piensan así, está bien, lo respeto mucho, pero yo, Carolina López, yo no creo que haya algo que reemplace a un cerebro humano que pueda dar la calidez de decirte, vas bien, échale ganas, cuidado ahí, checa esto, checa aquello. No lo va a hacer una máquina, no lo va a hacer inteligencia artificial. Y simplemente una inteligencia artificial no va a tener sentido común. Sí, ¿y sabes por qué? Hoy ya es muy fácil, te metes a Duolingo, hoy ya existe un YouTube, hoy ya existe un aparatito chiquitito y unos audífonos para traducir. Ya no necesito estudiar inglés. Tengo este traductor y este traductor es maravilloso. Lo pasas así, es como una primita, lo pasas, te traduce todo. Sí. Lo abro de la cajita, lo saco y el manual viene en inglés. Y no solamente en inglés, vienen en chino, japonés, coreano, no sé, porque todavía muchos símbolos. Menos en español. Sí, menos en español. Ahora, ¿cómo le hago para traducir el manual del traductor? Entonces, vienen así muchas complicaciones. No necesito acá, ¿no? Yo voy a estudiar solito y me cierro. Y hacia allá va mi siguiente pregunta. Si no siempre vas a ser de maestro, ¿dónde más te puedes desarrollar como licenciada en lenguas? ¿Qué otros campos, qué otros puestos de trabajo? Que no sea traductor. Que no sea un traductor. ¿A dónde más? Turismo. Toda la cuestión que sea con respecto a viajar, a estar como un intérprete para alguien. O sea, tú te contratas como tal para que te digan, oye, vienen estas personas aquí, les tienes que dar todo el recorrido turístico de Querétaro. Yo te estoy diciendo que allá les explicas qué pasa culturalmente, históricamente, no sé lo que tú quieras ir explicándoles. O, oye, soy yo abogado, pero ahora voy a viajar a Rusia y con la persona que voy a tratar es probablemente habla inglés, yo no, tú sí, perfecto, te llevo a ti. Tener la necesidad de un idioma, como es el inglés, todos los idiomas son importantes, pero también tenemos que ver una coherencia. Okay. La lógica de que el inglés abre puertas, o sea, el idioma universal, es porque es real. Si tú vas a Rusia y hablas inglés, es más probable que encuentres a un ruso hablándote inglés que a un ruso hablando español. Yo tengo muchísimos asiáticos que están aprendiendo español, pero ¿en qué creen que les comunica? Inglés. ¿Por qué tuvieron que aprender personalmente antes el inglés para llegar aquí? Sí, tienen que aprender español porque probablemente se van a quedar por muchos años o no sé. Y me pasó una vez. Tuve a una persona china, una mujer, con el traductor en mano.
Lo teníamos que escuchar porque ella no hablaba ni de inglés, ni mucho menos de español. Entonces ya dije, no, yo no hablo chino, y tú no hablas español, y tampoco hablas inglés, pero inglés, nada. O sea, te estoy hablando que ni hello, era como, bueno, esto, que sirvió para dos cosas. En verdad fue una desesperación de ambas partes, porque la cosa esta traducía pésimo. Sí. Ella me decía una cosa y no era lo que, o sea, yo lo leía aquí o lo escuchaba y decía, no. Oye, ¿ya aprendió español? No se acabó concretando porque a la chica, su compañía, la movió a otro estado. En ese momento todavía no teníamos la coherencia de que las clases podían ser en línea porque no era pandemia. Muchos años después son la pandemia. Yo hablaba de 3 generaciones en este momento porque en mis tiempos hablaba algo en inglés y era una novedad. Tú volteabas a ver al que estaba hablando inglés y dices, ¿what inglés? Yo llegaba en algunas ocasiones como todo padre orgulloso y decía, mi hija habla inglés y aparte habla este idioma. Y hoy te encuentras con generaciones en las que ya no son mis hijas, ya son muchos alumnos, muchos jóvenes que ya no hablan en inglés nada más, que ya traen otro idioma, francés, alemán, chino, ya traen otro idioma. Entonces el reto hoy para la juventud ya no es hablar inglés. O sea, el reto hoy es hablar algo más que el inglés. Tienes que brillar más allá si quieres. Que hablar otro idioma hace que se te desarrolle más el cerebro. ¿Eso es cierto? No. Entendamos que el proceso de interpretar es escuché, vamos a hacerlo de español a inglés. Escuché en español, evidentemente yo no entiendo en español, pero yo tengo que buscar todas las palabras de mi diccionario en la cabeza de cómo le van a hacer sentido, lógica, coherencia a él. Entonces, entra en un idioma, se procesa en otro, sale en otro y viene de regreso para que entre la información de ella para acá hacer lo mismo, pero al revés y salga para este lado. ¿Sí me voy a entender? Entonces, siempre a los intérpretes tenemos que estar, no sé, se los pongo a algo tan básico. El concurso de Miss Universo que acaba de pasar ahorita. ¿No se da cuenta que siempre son 2 personas que tienen que estar escuchando? Claro, porque uno es quebrarte, o sea, no puedes hacer ese proceso tú solo. Bueno, habrá quien sí, en sí, ¿no? Pero para hacer algo correcto, un trabajo bien hecho con respecto a la interpretación, por supuesto que necesitas tener un equipo para que la otra persona te empiece a relevar, porque ya en un punto en que tu cerebro te hace, es normal, o sea, vaya, simplemente el cerebro se cansa. Yo tengo que buscar las palabras correctas para que hagan sentido en mi idioma y en el que voy a... Ok. Les pongo un ejemplo muy fácil. La palabra bimbo. ¿Qué es bimbo? Yo lo veo aquí como la encargada del pan, del vasito Bimbo. Una marca de pan, ¿no? Una marca. Pues no. Si yo le digo a alguien allá es que, ay, hay bimbo. Están solitos. Me van a botar a ver con cara. ¿Cómo? Porque bimbo es la palabra que le hacen referencia a una persona americana rubia, no muy inteligente. Es una palabra fea. Entonces, imagínense, si para mí no hace esa relación, hablando cultural, y yo se la doy así en producto al que me está escuchando, pues me va a quedar viendo como, a eso regresa la pregunta de Mayrani. Eso no lo va a hacer la IA. Yo creo que los jóvenes quieren estar interesados en saber, ¿hay dinero? Claro, si hablamos, no sé, de la cuestión de traducción. ¿Cómo me llegas y me das esa hojita que tienes con lo que la puedes mostrar, hermano? Eso. Yo de ahí, con esa hoja solamente, yo puedo cobrar, si se me da la gana, por la hoja completa, por enunciado, por párrafo, por palabra, y los que se pasan de lanza. Obviamente hablamos de centavos, pero si tú le vas sumando centavo tras centavo, 300 palabras que hay ahí, pues, ¿no? Y entonces, claro, por supuesto que puedes ganar y se te dé la gana. Obviamente esto no va a pasar nada más porque sí, traducirlo nada más, sé inglés o sé español y lo voy a pasar de aquí a acá. No, vuelvo al inicio. Si no tienes la morfosintaxis del español o del inglés, pues ya te esperaste, porque no va a pasar. Si tú no sabes sobre lo que esté hablando en ese documento y no te documentas tú antes, no va a pasar. Sí es una carrera que demanda tiempo, esfuerzo, más de lo que las personas yo creo que se imaginan, porque ay, vas a ir a aprenderte listas de vocabulario. Sí, pero aparte de las listas de vocabulario, aprendete los verbos en
participios, apréndete todas las cuestiones, las preposiciones, las partes del cuerpo. Porque algo que podemos presumir es que Mayrani y Emily son alumnas de Caro desde hace muchísimo tiempo de esa escuela. Antes de esa escuela ya eran sus alumnas desde muy chiquitas y hoy estamos muy, muy agradecidos contigo, tanto su mamá como yo, porque pues bueno, hoy tienen la posibilidad de, además de elegir su carrera, saber que si no tienen o esa carrera no es la que querían, pues bueno, tienen una herramienta como la es la de los idiomas. No con esto quiere decir que porque sepan otros idiomas además del español, son licenciadas en lenguas. Se requiere tener esta especialidad que Caro maneja. Qué felicidad, Caro, que hoy en día hayas llegado hasta donde estás, que estés orgullosa de tu carrera, porque muchos inician, se dan cuenta del camino de que eso no era, y sorprendente porque saber que existe la licenciatura en lenguas te da la opción, o les da la opción a quienes nos ven, de entender que si tienen un gusto por los idiomas, no tiene que ser la carga que muchas veces los padres generamos sobre los hijos con la desinformación y les creamos un miedo cuando decimos de eso te vas a morir de hambre. Hoy en día no te mueres de hambre si eres una persona que se sabe mover, que se sabe ir buscando y abriendo caminos. Caro lo hizo. Caro no nada más de enseñar, sino hoy sigue enseñando, tiene su propia escuela, hoy tiene gente trabajando con ella, para ella, abrió oportunidades de trabajo a otros profesores y eso es muy importante. Entonces, si la amas, si la puedes hacer como licenciado en lenguas. Y no soy la única, o sea, hablando yo de mi generación, yo les puedo decir, tengo a muchos de mis colegas, compañeros, ex compañeros de generación. Una de mis mejores amigas tiene también su academia, pero ella está en Toluca. Okay. Y yo le echo porras desde aquí, o sea, si ella publica algo, yo lo comparto, si yo publico algo de mi escuela, ella lo comparte. Vaya, entendemos por qué estamos pasando más como directoras de un colegio, dos de mis amigas son co-directoras, y muchos otros han empezado proyectos, y tengo otro compañero que se llama Marco, él abrió también su academia, pero él se fue por todo lo hacer. Marco se fue a vivir a China un ratote, estuvo empapándose de la cultura y trajo los idiomas a primera mano. O sea, fue profesor allá. Okay. Entonces, habla de personas que en verdad estuvimos buscando oportunidades de crecer. Muchos otros están dando ahora clases en la facultad de Benito. O sea, ahora son profesores para otras generaciones. Sí, ¿no? Después de ir a aprender, exacto, ahora enseñar, ¿no? Y son de mi generación, de mi edad, salimos juntos. Entonces, la verdad es que sí está bien padre. Si te gusta la onda de los idiomas, las culturas, sobre todo eso, el entender que te vas a topar con mucha cuestión cultural, está padre. La carrera es muy bonita, muy bonita, se da, o sea, y te gusta ese rollo. Pues nosotros estaremos dando los datos de Caro para que la sigan. Como les acabo de decir, ella se encuentra aquí en la ciudad de Querétaro. Sin embargo, hoy, gracias a todas estas plataformas que nos permiten comunicarnos a nivel nacional, se pueden acercar a Caro, pueden pedir, cotizar, y yo les puedo decir que los resultados son verdaderamente buenos. Thank you so much for everything. I think I've learned a lot from you all these years since I was like 3 or 4 years old. And now I'm so proud of what have you done with what you give to other people. Like, I have a lot of knowledge from you, not only by being my teacher, also like person I've known for lots of years, almost like I think 12, 13 years. You're so much shit all my life. And I'm really excited for what's coming in the future for you, for your future, obviously. And this is cool how it develops. And also for the because I think this is going to help me a lot with my future. And I'm really grateful.